Buenos días a todos ustedes, soy David Tamayo Mamani. En esta segunda especialidad voy a desarrollar la tarea. Enviamos el link de YouTube de nuestra presentación del curso Herramientas Interactivas Multimedia del docente Lalo Vázquez Machicao. En esta oportunidad desarrollaremos el tema de integración por fracciones parciales. El propósito es mostrar cómo integrar una función racional propia, expresándola primero como una suma de fracciones parciales. Bien, cuando se suman dos funciones racionales, los términos se combinan o se suman por medio de un denominador común. Podemos hacer igualación de denominadores, productos cruzados. Al sumar vamos a obtener una función racional simple, como lo estamos observando. Ya, entonces, esta función racional simple es un poco complicado de integrar, más que si lo integramos por sus fracciones parciales. Integrando por sus fracciones parciales encontramos inmediatamente las integrales de cada fracción parcial. Entonces, el proceso algebraico para separar una expresión racional en fracciones parciales se denomina descomposición en fracciones parciales, donde f de x es una función racional con la función de denominador q de x distinta de 0. Debe ser una fracción propia f de x. Entonces, tenemos casos de descomposición de fracciones parciales, cuando los factores lineales del denominador son distintos. Entonces, si son distintos, corresponden a cada fracción parcial. Y los los numeradores son constantes. Cuando tenemos fracciones lineales repetidos, entonces vamos bajando o subiendo el grado de multiplicidad, ¿no?, de ese factor. Y los numeradores son constantes. Factores cuadráticos distintos. Si tenemos factores cuadráticos irreductibles, entonces, y distintos, entonces cada factor cuadrático corresponderá a cada fracción y sus numeradores ya bajamos de grado, o sea, serían lineales. Y si tenemos factores cuadráticos repetitivos, vamos bajando, subiendo la multiplicidad de ese factor. En otras palabras, el denominador debemos factorizarlo. Una vez factorizado, el número de factores corresponde al número de fracciones parciales. Por ejemplo, si tenemos 3 factores lineales en el denominador, y si no se repiten, entonces cada factor corresponderá a cada fracción parcial. Y si se repiten, vamos bajando de grado o de multiplicidad de cada factor. Y en el numerador, si son lineales los factores, corresponde a constantes. Y si son cuadráticos, corresponden a lineales. En este ejemplo tenemos una función cuyo denominador ya está factorizada y vemos que no se repiten y son lineales. Entonces, por lo explicado, aplicamos las fracciones parciales para cada factor y sus numeradores serán constantes. Hacemos el producto cruzado para simplificar los denominadores y obtenemos la siguiente expresión. Ahora el asunto consiste en encontrar el valor de A y el valor de B. Para ello tenemos dos métodos para hacerlo. Por ejemplo, tenemos igualando el polinomio y el otro por puntos críticos. Igualando el polinomio es igualar las expresiones del lado izquierdo con las expresiones del lado derecho, de acuerdo a los términos del polinomio. En cambio, en los puntos críticos debemos igualar a 0 cada factor. Entonces, igualando a 0, vamos a tener los valores de cada factor y lo reemplazamos en nuestra expresión, obteniendo los valores A y B, tal como lo hemos tenido en la anterior. Una vez obtenida, la reemplazamos en nuestra fracción parcial y procedemos a integrar. Debe resultarnos una integral simple y por eso que llegamos al resultado.
En este ejemplo ya tenemos factorizado el denominador y no son repetitivos y son lineales. Entonces lo mismo, ¿no? Aplicamos los factores lineales, los numeradores son constantes, hacemos productos cruzados para encontrar una expresión equivalente, podemos hacer por puntos críticos y encontramos los valores de A y B. Continuando, una vez encontrados los valores de A y B, reemplazamos en nuestra fracción parcial y procedemos a integrar. Vemos que son integrales sencillas de realizar, así que la integramos, reducimos, aplicamos propiedades, ¿no? En este caso el logaritmo y el exponente negativo, y nos sale la respuesta. Aquí tenemos un denominador, en este ejemplo, de multiplicidad 3, y el otro factor lineal no repetitivo. Entonces, igual, ¿no? Los numeradores van a ser constantes, solo que aquí bajamos de grado, ¿no? O subimos como sea la conveniencia, a la 1, a la 2, a la 3 y el otro factor. Entonces, productos cruzados o el mínimo común igualando denominadores, o el método que ustedes prefieran, desaparecemos los denominadores y llegamos a una expresión equivalente. Aquí podemos aplicar por puntos críticos y solamente podemos igualar dos puntos críticos nada más, 0 y el otro de un medio, y llegamos a encontrar a C y D y nos falta A y B, entonces tenemos que aplicar el otro método, igualando el polinomio. Entonces tenemos dos sistemas de ecuaciones, un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y encontramos, ¿no?, los valores de A, B, C y D. Una vez encontrados todos nuestros coeficientes, reemplazamos en la fracción parcial obtenida y debe resultarnos cómodo de integrar ahora para obtener nuestra respuesta. Aquí, en este ejemplo, vemos un factor lineal y otro factor cuadrático irreductible. Entonces, como son ambos de multiplicidad 1, va a haber dos fracciones parciales, uno para la lineal y el otro para el factor cuadrático. El numerador es una constante en la lineal y en el cuadrático es un polinomio de primer grado. Lo mismo, desaparecemos los denominadores y vamos a tener una expresión como esta. Aquí no podemos aplicar puntos críticos, puesto que tenemos un factor cuadrático irreductible, así que igualamos el polinomio, nos vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones, la resolvemos y vamos a obtener A, B y C. Una vez obtenida A, B y C, la reemplazamos en nuestra fracción parcial y procedemos a integrar. Debemos observar siempre de que deben ser ya integrales sencillas, ¿no? Por ejemplo, en la primera y en la segunda ya podemos aplicar una sustitución que ya habíamos hecho, lo aplicamos y nos sale la respuesta. En este ejemplo vemos un denominador que no está factorizado. Entonces la factorizamos y vamos a obtener que hay un factor de multiplicidad 2 y un factor cuadrático irreductible. Entonces, aplicándolo ya estudiado y reduciéndolo, vamos a tener esta expresión. No podemos aplicar puntos críticos, pero sí igualamos el polinomio, nos llenamos de sistemas de ecuaciones, la resolvemos y obtenemos los valores de las constantes. Una vez obtenidos los valores de las constantes, la reemplazamos en nuestra fracción parcial y procedemos a integrar. Entonces, cabe decir que algunas veces se van a presentar situaciones particulares en una determinada fracción, ¿no?, de la integral. Así que la resolvemos y vamos a tener la respuesta. En este caso podemos aplicar tablas. En este ejemplo o este problema tenemos en el denominador un factor de multiplicidad 1 cuadrático irreductible y también el otro irreductible. O sea, dos factores cuadráticos irreductibles. O sea, al final y al cabo, dos fracciones parciales. Como son cuadráticos, le bajamos el grado, entonces serían el numerador lineales. Funciones lineales. Resolvemos el denominador y obtenemos una expresión equivalente. Resolvemos el sistema de ecuaciones para obtener los valores de A, B, C y D. Una vez obtenidos los valores de las constantes, la reemplazamos en nuestra fracción parcial para proceder a integrar. Como lo he dicho anteriormente, puede presentarse casos particulares de integración en alguna fracción parcial.
En este caso aplicamos la sustitución y nos lleva a la respuesta. Y tenemos aquí en este ejemplo, en el denominador, una fracción, un factor lineal y un factor cuadrático, ¿no? Los mismos, sino que antes de proceder a las fracciones parciales, debemos ver que el grado, ¿no?, debe ser una fracción propia. En este caso son iguales de grado 3 y en el denominador grado 3, así que hacemos la división larga y vamos a obtener este resultado. Entonces, con este entero, ya al margen de la fracción propia, podemos aplicar fracciones parciales. La factorizamos y observamos qué cosa hay en el denominador, aplicamos lo aprendido, qué cosa hay en el denominador, un factor lineal y un factor cuadrático, igualando el polinomio, vamos a tener los valores, reemplazamos en nuestras fracciones parciales, la integramos y puede que nos resulte alguna fracción con una técnica de integración particular. Ya la resolvemos y obtenemos la respuesta. En este caso, lo mismo, ¿no? Tenemos un factor y un factor cuadrático irreductible de multiplicidad 2. Entonces, bajamos el grado de esa a la 2 a la 1 y este factor lineal ahí. Y el mismo caso, ¿no? Resolvemos el denominador, igualamos el polinomio para obtener las constantes a, b y c, la reemplazamos en nuestra fracción parcial, la integramos y puede que nos resulte un caso particular de integración, así que con las técnicas ya estudiadas y las equivalencias trigonométricas procedemos a encontrar la solución. Y para terminar, tenemos problemas de aplicación. Observen siempre que son fracciones racionales y no siempre está factorizada el denominador. Así que hay que ver y si son propias, ¿no? Verificar si son propias. Y más problemas para practicar. Las referencias bibliográficas, tenemos ahí, dependiendo de cada estudiante, por ejemplo, si un estudiante recién está adentrándose al cálculo, podría leer el último texto, que son Matemáticas para la Administración, de Ernest Hübler. A medida que va alcanzando competencia, ya va yendo, ¿no?, a Leithold, Denis Desilles, a Lázaro, Spinoza, Larson, Hostetler, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier libro de cálculo, bienvenido para practicar. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.